Amigos, buenos días. Buenos días. Ya se ha retrasado bastante la presentación, la conferencia de prensa donde la doctora Claudia Sheinbaum va a presentar una parte del gabinete ampliado que le acompañará durante estos próximos 6 años. En la próxima administración federal, la doctora Claudia Sheinbaum, algo está sucediendo, algo no anda bien, yo creo. Pero vamos a hacer un poco de tiempo esperando que ella pues ya se prepare, su equipo, estén listos para llevar a cabo esta transmisión y conozcamos al gabinete ampliado. ¿Cuál es el gabinete ampliado? Bueno, son los directores, por ejemplo, el director de Pemex, el director de Seguro Social, ¿qué más? En fin, donde no son secretarías, sino son directores. Hay muchas dependencias de esas, que el del ISSSTE, por ejemplo, también es otra. Ese es lo que conocemos, gabinete ampliado, el de la Comisión Federal de Electricidad. A ellos es a los que va a presentar la doctora pues en un momento más. Es lo que estamos esperando. Desafortunadamente algo está sucediendo que no alcanza a entrar todavía la señal desde la plataforma, desde el canal oficial de la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a estar pendientes de ello mientras comentemos un poco sobre la situación que se está viviendo en cuanto a la representación o la sobrerepresentación, como dicen. La sobrerepresentación se refiere a la cantidad extra, digamos que extra, de diputados o de asignaciones tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, los cuales según la ley no deben ser más de un 8%, esto ya se ha hecho mucho, el porcentaje de diputados que exceda al porcentaje de votos aceptados o recibidos en toda la elección, en toda la República Mexicana. Pero hablemos un poquito sobre cómo nacieron o cómo llegaron los plurinominales o los legisladores de representación proporcional, que es el nombre formal oficial con el que se les conoce. Llegaron en un momento en que el gobierno, me parece que fue el de López Portillo, requería de legitimarse, porque en aquellos tiempos no existían los que conocemos como plurinominales, es decir, el PRI, pues en aquellos tiempos se llevaba realmente toda la bancada, se llevaba, yo creo que el total de las diputaciones. Con el tiempo empezaron a aparecer uno que otro de la oposición. Entonces, en un momento importante en la vida internacional, en la geopolítica, una expresión, un concepto muy mencionado en estos tiempos ya, la geopolítica, pues había que verse bien también hacia el exterior del país, hacer ver que había democracia. Fue cuando nació la idea de las plurinominales y en realidad de alguna manera nació de los partidos pequeños, los pequeñísimos de aquellos tiempos. Y para legitimarse, le digo, ya el presidente en turno fue quien, a través de alguien de sus allegados, metió la iniciativa o le dieron para adelante para que eso funcionara. Y fue así como llegaron los plurinominales, que primero eran 100, luego fueron 200. Y de los últimos años, pues se ha mencionado mucho por parte de la ciudadanía la necesidad de que desaparezcan. Y no de que cuestan dinero, sí cuestan dinero. Y es cierto que las minorías requieren ser también representadas, tener voz, tener un lugar en el Congreso de la Unión. Así nacieron, pero desafortunadamente no cumplieron, los partidos políticos o los dirigentes no cumplieron con la intención original, lo que se quería, hablando de las representaciones de los partidos pequeños. Así nacieron, y pues no es cierto que sean representantes de las minorías. ¿Y por qué digo que no es cierto? Si bien es cierto, entran muchos representando a los partidos, representan precisamente a los partidos, no realmente representan a la ciudadanía, a esas minorías que requieren ser escuchadas, porque se convirtió en un botín político de los dirigentes, donde se posicionaban ellos, los dirigentes, o posicionaban a aquellos que eran sus seguidores, sus aliados, o para pagar facturas. Es decir, se perdió la función o la idea original de que era representar a las minorías, las voces del pueblo que no estaban representadas. ¿Por qué? Porque eran pequeños. Así nacieron y así se desvirtuaron, y en la actualidad lo que la mayoría de los mexicanos estamos pidiendo es que desaparezcan, porque aparte son un lastre, es un lastre económico carísimo, muy caro cada diputado. Afortunadamente en la actualidad, dadas las reformas que impulsó el presidente López Obrador, pues se bajaron el sueldo. Ahorita tienen
de dieta, me parece que de dieta libre, eh, alrededor de 75,000 pesos los diputados federales. Anteriormente tenían una cantidad increíble, ¿eh? Tenía como querían como 150,000 pesos, ¿sabes?, que ganaba cada diputado federal. Y sucedió, se bajaban el sueldo en la Cámara de Diputados, no así en la Cámara de Senadores, porque en la Cámara de Senadores solamente ganan menos que el presidente. ¿Cuánto es? Quizá 10 pesos, 5 pesos, en fin, ellos se bajaban el sueldo, pero muy poquito. Ganan menos que el presidente, pero son cantidades también bastante importantes. Deben ser ahorita como unos 125, entre 125 y 130,000 pesos las percepciones mensuales que tienen en la Cámara de Senadores. Ahí no se pudo lograr. Ojalá que en esta ocasión, ahora sí, se puedan reducir el sueldo, que también son cantidades muy onerosas, porque además son 130,000 pesos, 125 por ahí, más todas las prerrogativas que llevan, gastos de representación, que para mantener también sus oficinas de enlace, para apoyo al pueblo, para viáticos, no dejan de ser carísimos los senadores. Es tiempo también que se piense en que ahí está faltando, hay una asignatura pendiente de bajarse un poco más el sueldo. Ya le digo, son 130,000 pesos más o menos, más todos los arrimadijos que tienen, es una cantidad muy, pero muy importante. Así que esto de las plurinominales no son más que un reparto de un botín político, porque dejó de ser representación de las minorías. La verdad es que la mayoría de los ciudadanos no los quieren, así que no hay minorías a cuales representar. Hay quienes defienden que deben existir los plurinominales y lo defienden con muchas ganas, con mucha pasión. Hay quienes piensan que hacer carrera política es pasarse la vida ahí, viviendo del erario. Desafortunadamente podría ser válido, pero hay una cosa muy importante, también muy interesante. Así como a ellos, los que viven de eso, les gusta estar ahí, hay más gente joven también. Hay muchos que quisieran estar también, tienen derecho también a buscar una posición. Pero cuando quieren ser, pues, como hay reelección, ya hablando de la reelección, los que están ahí adentro, pues obviamente tienen ya cierto poder y es muy complicado para una persona que va a llegar, sobre todo estoy hablando de los jóvenes. Se encuentra una desventaja terrible porque independientemente de que sean buenos o malos, que no sería el caso como legisladores, definitivamente pues ya tienen contactos, ya tienen formas, ya tienen poder, ya tienen la manera de mantenerse en esa misma posición. Hablando de los plurinominales, ahora hablemos un poco también de la reelección. Es otra situación también bastante difícil. Afortunadamente la doctora Sheinbaum tiene en sus proyectos, y creo que ya metió, también va a entrar la iniciativa de reforma electoral con la que no se va a permitir la reelección. Hay quienes tienen su vida completísima viviendo del erario y no son buenos, ni gobernantes ni buenos legisladores. Y lo vemos los que se han perpetuado, y seguramente alguien que me esté viendo, que me vaya a ver, tendrá un ejemplo clarísimo en su municipio, ahí en su ayuntamiento, o un diputado de los que siempre están. Es tiempo de que eso se acabe. Lo ven nada más como un negocio y finalmente llegan sin ningún tipo de doctrina y sobre todo nada que pueda favorecer o que tengan intención de favorecer a las mayorías, de favorecer al pueblo. La no reelección, fíjense que buscan vivir del pueblo sin trabajar, literal, Ni siquiera presentan iniciativas. Hay quienes confunden que el hecho de ser un legislador o legisladora que se sube a la tribuna y empieza a gritar y hasta poner sobrenombres, a vociferar, eso es ser un buen diputado, un buen legislador. No, señores. Un buen legislador es aquel que lleva en su mente la manera o la intención, por lo menos la intención de tratar de meter iniciativas que mejoren la vida pública. Por eso el presidente López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que él es maderista. Él está de acuerdo en la no reelección. Viene la doctora Sheinbaum y también apoya lo mismo. Y el hecho es que ya existe una iniciativa con la que se busca desaparezca la reelección. Pero por lo pronto ya existen las plurinominales. Aquí están. Ahora sí que hay que buscarlas, hay que luchar por ellas. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a lograr tener la mayoría calificada para llevar a cabo las reformas importantísimas. ¿Y cuál es la primera reforma que se debe hacer?
Desde luego, amigos, la primera y la madre de todas las reformas es la reforma al Poder Judicial. Porque se pueden hacer muchas reformas y meter iniciativas y que se aprueben en el Congreso, como sean, negociando, lo que sea. Pero si hay alguien que las impugne, que meta una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, estas las van a tumbar. Ya lo vimos, ya lo vivimos. Lo estuvimos viviendo tristemente en la reforma eléctrica, por mencionar nada más una que es la que más ha impactado. La reforma eléctrica, donde la Suprema Corte la tiró, la echó para abajo, no dejó que funcionara, y era una iniciativa, ya no era iniciativa, ya era una reforma que traía muchas ventajas, sobre todo recuperar el sector eléctrico para nuestro país, vendido a particulares. Ahora, si fuera particulares, que fuera dinero mexicano y que se quedara con los mexicanos, que sirviera a los mexicanos, yo creo que todavía estaría, digamos que bien. ¿Por qué estaría bien? Porque sería dinero que se quedaría aquí mismo en México, que sería trabajando, ¿no? Desafortunadamente, empresas extranjeras son las que tienen todos esos negocios, y la reforma pretendía que eso se ajustara, que eso se arreglara. Que las primeras energías en venderse fueran las que genera Comisión Federal de Electricidad, energías limpias. Y energías limpias de las hidroeléctricas, que desafortunadamente esto se aprobó, se logró aprobar en el Congreso, pero la Suprema Corte tumbó esa ley. Es por eso la importancia de que primero que todas pase la reforma al Poder Judicial, para que tengamos ahora sí que ministros y en general todos los juzgadores más honestos y comprometidos con el pueblo mexicano. Que de esa manera realmente se lleven a cabo reformas y que el Poder Judicial no interfiera en la labor del Poder Legislativo, que emite las leyes, pero la Corte las tumba. Hay una intromisión ahí. Hay reformas que pienso que deben también hacerse a la Constitución para que no siga sucediendo lo mismo. Ya existe una reforma, algunas que se hicieron, pero está peligrando de que el Poder Judicial, ahora sí que de nueva cuenta, le dé para atrás, que le dé para abajo. Eso sería terrible. Es por eso la importancia de que se logre la mayoría calificada, que no nos la vayan a tumbar con esta sobrerepresentación. Hay quienes alegan subrepresentación, por ejemplo, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano se queja que le tocaron, me parece que 25 o 26 escaños en la Cámara de Diputados. Señores, ¿pero qué querían? Si en los de mayoría relativa solamente ganaron una posición. Me parece que les tocaron como 24, así más concreto, como 24, bueno, no les tocaron, perdón, en el proyecto que todos hacemos y que se ha perfilado por ahí, son 24 plurinominales. De haber ganado una solamente, van a tener 25. No tienen nada de qué quejarse, esa es la verdad. El PAN se queja de que, fíjense, esta cosa, ¿no? El PAN se queja de que el Partido Verde Ecologista de México, que es un aliado de Morena en la coalición, no es coalición, fueron candidaturas comunes, en realidad no son coaliciones. Que del Partido Verde, dice el PAN, va a tener más diputados que ellos, y que ellos sacaron más votos. Es cierto, sí, sacaron más votos, una pequeñísima cantidad de diferencia. No es tanto. Pero la gran diferencia que hay aquí, la distancia que hay entre las posiciones ganadas de mayoría, pues son muchísimas. Hay mucha la diferencia entre el Partido Verde y el Partido Acción Nacional en cuanto a los escaños ganados de mayoría relativa. A la hora de hacer los repartos de plurinominales, desde luego que le tocaban muchos más al PAN que al Partido Verde. La diferencia está ahí. Y por lo tanto, pues en posiciones, tiene más posiciones el Partido Verde que el Partido del Trabajo. Y podemos seguir mencionando el PRI también se quedó abajo. ¿Por qué? Porque ganó muy poquitas y tuvo muy pocos votos. El PRD, pues ya sabemos la historia. Ya, después de 30 años de haber nacido como un partido real de oposición de izquierda, esta vez ya se va. Y era un pronóstico que más bien era ya como una profecía que iba a suceder en esta elección, porque así se veía venir. El Partido de la Revolución Democrática fue cayendo, fue perdiendo su idea, su esencia, de la forma en que nació.
hasta que se unió completamente con el PRI y con el PAN. Y se fue. Simplemente el PRD dejó de ser un partido político y ahora ya se fueron. Y cuidado, porque al PRI le puede pasar lo mismo y trae unos tremendos problemas internos, porque Alito quiere convertirse de verdad en el monarca, en el rey del PRI y permanecer por los tiempos de los tiempos. Bueno, ya son las 11:46. Algo sucedió por ahí en el evento de la doctora Sheinbaum. Vamos a seguir esperando otro momento más, otro ratito más. Hay muchas voces de los que se dicen voces autorizadas para hablar sobre el tema de la sobrerepresentación. Ahí tenemos a Ugalde, que fue consejero, presidente que en aquellos tiempos era el IFE, impuesto por el Baester Gordillo, y ahora habla de democracia. Fue impuesto, fue un dedazo absoluto. Y ahora se da entrevistas y lo buscan todos los medios tradicionales. Lo buscan. Y él da sus opiniones como si tuviera toda la autoridad moral para hacerlo, por favor. Ugalde es uno de los que no deberían hablar. No en ese sentido, por lo menos. A partir de ello, el señor pues se hizo famoso. Desde aquellos tiempos hubo movimientos difíciles, que fue cuando cayó el IFE. Se reformó la ley electoral, apareció lo que antes era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Hubo reforma y nació la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prácticamente lo mismo, con algunas reformas, y fue donde cayeron todos los consejeros de aquel momento del IFE para convertirse en INE. Pero aquí hay una cosa, no es cierto, no cayeron todos. Allí estaba ya Lorenzo Córdoba en el IFE y trascendió al tiempo del INE. ¿Quién no conoce o no recuerda a Lorenzo Córdoba? El que manipulaba voy a hacer como dice la gente, la herradura de la democracia. Con él nunca hubo democracia. Ciro Murayama, su acólito, que siempre andaba con él, siempre juntos de la mano, también trasciende de aquellos tiempos. Hoy son otros personajes. Sin embargo, hay mucha influencia todavía por ahí con algunos de los consejeros de parte de Lorenzo Córdoba, y así se ven las decisiones que se toman. Hoy esperamos que a la hora de interpretar la ley para asignar las diputaciones de mayoría representación proporcional, lo que más conocemos como plurinominales, atiendan a la letra de lo que la Constitución dice, pero además a lo que se ha hecho desde el año 2008, que fue cuando el PRI y el PAN llevaron a cabo una reforma. En aquellos tiempos era la COFIPE, el Código Federal. Se reformó y se eliminó aquella cláusula que decía que debían tomarse como un solo partido cuando fueran coaliciones, pero insisto, hoy no son coaliciones. Si ustedes recuerdan, en cada boleta electoral aparecían los partidos por separado, que ciertamente tanto del grupo de Morena como el grupo PRI-PAN tenían candidaturas comunes. Esto que tiene que verse como candidaturas comunes. Hay mucho entramado por aquí, mucha presión política, porque eso es realmente presión política de parte de actores que en otrora fueron poderosos en la política. Ojalá que se siga actuando conforme a lo que la ley dice y no a lo que unos dicen que es el espíritu de la ley. No, señores. Eso de interpretar lo que la ley dice o quiere decir o que quiso decir es muy ambiguo, porque a quien le toca juzgar hace su apreciación propia, ya sea real o a conveniencia, y eso no es tan bueno, no siempre es tan bueno. Ahora, dicen que para proteger al pueblo, pues si la mayoría del pueblo está en este lado. Por eso la mayoría, entre otras cosas bastante interesantes, le dio el voto a Morena, PT, Verde, porque estaba esperando precisamente esto. Una mayoría calificada para llevar a cabo todas esas reformas constitucionales que están haciendo falta. Y como le digo, tiene que hacerse primero la reforma
al Poder Judicial para que una vez que se lleven a cabo todas las demás iniciativas que se aprueben, no las vayan a tumbar. Afortunadamente, el pueblo, como ya hemos dicho, ya despertó. El pueblo ya no quiere que a los partidos políticos se les financie de manera, ahora sí, demasiado fuerte, onerosos sueldos que tienen precisamente los dirigentes de los partidos políticos, y mucho dinero, mucho ganan ellos los dirigentes. Que no se les dé tanto dinero, salvo que se les dé solamente en la época de las campañas. El pueblo ya no quiere que existan los plurinominales. El pueblo ya no quiere que exista la reelección porque se hacen vividores, así como lo oye. Y lo sabemos, ustedes lo saben, no tengo nada que decir. Se vuelven vividores de la política. Y no es uno, son muchos. Y en todos los colores. Algunos que dicen ser izquierdistas, algunos que dicen estar con AMLO, ¿no? Ya se manifestaban en que quieren que siga siendo todo igual, que los partidos sigan teniendo mucho dinero, que no se quiten los plurinominales y que no se quite la reelección. Increíble. Y dicen ser seguidores de la Cuarta Transformación. Los que realmente somos seguidores de la Cuarta Transformación no estamos de acuerdo con ello, congeniamos con las ideas políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que no vaya a suceder, vaya a haber sorpresas desarrollando sus actividades al momento de que ya tengamos. Pero, pues este es su currículum. Él es politólogo por el ITAM. Aquí está ya la doctora Claudia Sheinbaum. UNAM. Cuenta con el diplomado liderando el crecimiento económico de la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard, y estudios complementarios por la Universidad Complutense de Madrid y la George Washington University. El 22 No, ya ni... Bueno, voy a presentar el día de hoy a Zoé Robledo, que se queda al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Iba a venir Zoé, el tema es que, pues, como ustedes comprenderán, está desarrollando sus actividades al frente del IMSS. Pero, pues este es su currículum. Él es politólogo por el ITAM y maestro en Derecho por la UNAM. Cuenta con el diplomado liderando el crecimiento económico de la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard, y estudios complementarios por la Universidad Complutense de Madrid y la George Washington University. El 22 de mayo de 2019 fue designado por el presidente López Obrador como director general del Seguro Social, y actualmente también es el encargado del programa del IMSS Bienestar. La decisión de que Zoé continúe al frente del IMSS tiene varios sustentos, varias causas. El primero, pues, es que ha desempeñado una gran función al frente del IMSS. Y el segundo es que uno de nuestros objetivos, pues, es consolidar el IMSS Bienestar. Por supuesto, el IMSS Bienestar también tiene su propio director o directora, su director y directora médica, que también en su momento lo presentaremos, pero quien ha estado llevando todo el proceso de transformación y federalización de la salud en aquellos estados que han decidido hacerlos, pues es Zoé. Haber tomado una decisión de cambiar a Zoé en este momento, pues también hubiera interrumpido este proceso tan importante. Entonces, además de reconocerlo, de que ha hecho un gran trabajo, es muy importante para nosotros consolidar el IMSS Bienestar. Tuvimos una reunión este lunes con el doctor Kersenovich, ya que es el futuro secretario de Salud, y con Zoé y algunos otros compañeros y compañeras, y ya estamos trabajando la consolidación del IMSS Bienestar, el equipamiento de los centros de salud, un modelo también todavía
de mayor cercanía con la ciudadanía para la atención a la salud del IMSS Bienestar, el programa de adultos mayores, de salud para los adultos mayores, donde va también a colaborar el IMSS y el IMSS Bienestar. Entonces, el día de hoy, pues la presentación es de Zoé, que se queda al frente del IMSS por estas razones, y ya pues podrán platicar con él más adelante. Entonces, esta es la noticia de hoy respecto al gabinete. Estoy ya trabajando en los perfiles de los órganos más importantes del Gobierno de México, las empresas Pemex, CFE, Infonavit y otras áreas fundamentales que nos van a permitir desarrollar los programas, y en las próximas semanas ya estaremos presentando al gabinete ampliado, o los puestos más importantes del gabinete ampliado, y en agosto nos vamos a reunir todo el gabinete 3 o 4 días. Por supuesto, hay algunos que tienen funciones en este momento para hacer la planeación integral del gobierno. La planeación no va a ser, yo creo que inclusive estamos viendo si lo hacemos fuera de la ciudad o en algún lugar que nos permita pues trabajar intensamente en un ejercicio de desarrollo, planeación, y de los primeros 100 días de gobierno, que todo el mundo tengamos claro qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque no se trata de llegar el 1 de octubre a planear, sino ya a ejecutar nuestras acciones principales y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 24-2030. Entonces, ese es el informe que tenemos el día de hoy. La otra cosa importante que ustedes saben es que ayer la Comisión Especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó el proyecto de resolución de los juicios de nulidad presentados en contra de la elección presidencial del proceso electoral 23-24. Este proyecto resuelve que es improcedente la demanda, que realmente no puede considerarse una intervención por parte del presidente de la República ni de ninguna otra acción que pudiera considerar que estuviera en riesgo la calificación de la elección. Entonces, pues esperamos que antes de que termine julio se pueda calificar la elección, y ya nos informará el tribunal la fecha en la que nos estarían entregando ya la constancia. Recordemos que hace 6 años al presidente se la dieron el 8 de agosto, entonces pues será alrededor del 8 de agosto, esperamos ya la constancia. Haremos un evento, además de recibir un evento pequeño, pero sí haríamos un evento, y pues reconocer a la Sala Superior del Tribunal, a la Comisión, pues por esta resolución que nos parece muy importante. Más allá de un tema personal, pues es el reconocimiento de la gran participación del pueblo de México en la elección del 2 de junio y su decisión en este proceso. Entonces, pues son 2 noticias muy importantes que queríamos compartirles. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Estamos definiéndolo, vamos a ver que nos diga el tribunal la fecha, y a partir de ahí pues ya definir el lugar. ¿Sería privado? No, sería un evento público, abierto. Después de ese ya sería el encuentro con los secretarios. Después de eso, probablemente tercera semana de agosto, más o menos, estaríamos haciendo esta encerrona de trabajo con los secretarios y secretarias y el gabinete ampliado, para poder pues ya presentar el programa en septiembre. Por lo que me ha comentado el presidente y lo que ha anunciado en las mañaneras, pues va a ser un mes muy intenso, porque hay muchas inauguraciones de varias obras en las que vamos a tratar de acompañar al presidente a todas. Además, pues de estas giras que vamos a tener, en donde ya quedarían solamente 10 estados de la República después de este fin de semana. ¿En esa reunión estarán los secretarios de Marina
No, todavía no. Estaríamos ya nombrándolos en septiembre. Buenos días a todas y todos. Doctora, ¿cuál considera usted que van a ser las tareas principales que va a desarrollar Zoé Robledo ya en su administración? Él ya lleva un tiempo trabajando en el IMSS. ¿Cuál considera usted que son las principales tareas que tiene que desarrollar Zoé en el IMSS, en su administración? Entre el IMSS y el IMSS Bienestar se atiende pues prácticamente al 80% de la población. El IMSS, con el incremento que ha tenido también que ha aumentado el empleo, el número de empleos formales, atiende pues casi al 60% de la población. En el país, con el IMSS Bienestar, quedaría solo el ISSSTE y Pemex, pues que atienden ya solamente a los trabajadores del Estado. Y obviamente el objetivo pues es consolidar el sistema de salud pública en nuestro país, que significa prevención y atención de la salud, que se pueda garantizar adecuadamente la atención a la salud, no importa cuál sea el tipo de enfermedad, desde la atención primaria hasta la atención secundaria y terciaria, los medicamentos gratuitos, que haya medicamentos en todos los centros de salud, en los hospitales, el programa de farmacias del bienestar, que lo anunciamos, que viene desde Secretaría de Salud, pero una implementación muy importante es a través también del IMSS, del IMSS Bienestar, y de Birmex, porque Birmex se encarga de la compra y distribución de medicamentos y tiene que haber una relación muy estrecha con el IMSS y el IMSS Bienestar. Y la otra parte muy importante es la prevención y la atención oportuna de enfermedades como la diabetes, la hipertensión. En la medida que podamos detectar y atender, van a llegar menos personas a los hospitales e incluso va a haber un menor índice de defunción. Entonces estamos trabajando en el proyecto, la verdad vamos muy avanzados, evidentemente sustentado en los avances que ha tenido el presidente, y pues OE ahí desempeña un papel muy importante. Gracias. El presidente inició su administración con 20 organismos en el gabinete ampliado. Usted ya no tendría el CONACYT y el Fondo Nacional de Turismo. ¿Con cuántos organismos estima que va a ser el gabinete ampliado que va a conformar usted? Pues está el tema de los algunos de los organismos que se integran a las secretarías, no es que desaparecen, la iniciativa de algunos de los organismos que no es que desaparecen, sino se integran a las secretarías, y yo diría pues evidentemente que los más importantes pues son las empresas, lo que hoy se llama empresas productivas del Estado, además de Infonavit, que es muy importante, el ISSSTE también es fundamental. Entonces, no sé exactamente cuántos sean, pero son pues los más importantes. ¿Podría haber una reducción de la cantidad de organismos en la fusión de las dependencias? Sí, y además estamos revisando, está trabajando, hay un grupo de trabajo en donde está Raquel Buenrostro, Ernestina Godoy, está Carlos Augusto, bueno, de una vez les voy a decir, Carlos Augusto va a ser mi secretario particular, Carlos Augusto Morales. Ahí está el segundo, el día de hoy. Están trabajando con los secretarios y secretarias ya nombradas para todavía una reorganización del gobierno federal. Lo que el presidente quiso hacer en su momento de reducir o incluso desaparecer muchas de las delegaciones estatales, lo vamos a hacer. El objetivo es presentar pues las modificaciones a la ley orgánica y a las normas que tiene que haber, y al mismo tiempo la reorganización del gobierno. Entonces se presentaría en el periodo en septiembre los cambios a la ley orgánica y las modificaciones normativas para que a partir de enero ya el nuevo presupuesto entre con esta nueva orientación ya de los organismos y secretarías. Y ya por último, nada más confirmar si